Buenos días. Supongo que conocen ustedes el conejo de Alicia. Bueno, reformulo la pregunta. Supongo que conocen ustedes un conejo que sale en el libro Alicia en el País de las Maravillas y que va corriendo. Bueno, pues a este conejo, y no al que ustedes habían entendido al principio, me refiero. Y a ese conejo me parezco yo diciendo lo que dice en el libro: no tengo tiempo, no me da tiempo, así que perdonen, pero voy a entrar abruptamente ya al asunto. Pero son mal pensados, ¿eh? No, la inocencia está ausente hoy aquí. Bien, la primera y casi madre de todas las maldades que nos traen hoy aquí es la idea de que la temporalidad en el empleo público en Asturias es más fácil de manejar y permite mayor margen al gobernante que no la estabilidad. Desde este punto al siguiente, el de pensar que el profesional es un funcionario ávido de obtener una plaza en propiedad para no dar un palo al agua al resto de su vida, solo hay un paso. Este paso lo ha dado ya hace tiempo la Administración socialista asturiana al permanecer durante estas pasadas legislaturas en esta tesitura, precisamente. Aquí la tremenda paradoja: el partido que anticipa con soflamas las intenciones de la derecha, las malas intenciones que luego, curiosamente, nunca se ponen en práctica cuando gobierna, más bien todo lo contrario. El partido del pueblo, de la mayoría, practica esas intenciones a diario con aplicación y aprovechamiento. De la madre de todas las batallas previamente planteadas nacen varios hijos que brevemente paso a enumerar. La insuficiencia crónica de la oferta pública de empleo. Esta se compone de dos elementos principales: movilidad y OPE propiamente dicha. De la OPE ya hemos hablado y lo que queda por hablar. De la movilidad no habíamos más que mencionado algo levemente. A este respecto, hemos visto ataques últimamente que, pretendiendo criticar y derogar las normas legales actuales, no hacen más que poner en evidencia el fracaso de la política de personal, que no de personas, que actualmente lleva a cabo el Gobierno y de este Gobierno, del actual, y de los precedentes. El actual concurso de traslados se realiza por prescripción legal, hay que recordarlo. Es obligatorio realizarlo y así lo puso de manifiesto una sentencia en otra categoría profesional que puso las barbas del Gobierno a remojar ante la amenaza de otro destructivo y casi seguro incendio. Sabremos del recurso que interpuesto a este respecto en el futuro, cuando sea. Seguro que será tarde, pero ocurrirá. Se han puesto en liza para el traslado 200 plazas, números redondos, en hospitalizada y 70 en primaria aproximadamente, ya le digo. Un tercio de las plazas vacantes totales, que son más de 500 en especializada y 200 en primaria. Siempre hablando de números redondos, no me contradiga como un error, estoy redondeando. El mecanismo de adjudicación de plazas en movilidad ha tenido que regirse por una ley excepcional y ha más que rozado la ilegalidad. Se modificó la disposición adicional al Pacto de Contrataciones en 3 ocasiones para poder completar este proceso y se ha tenido que modificar de nuevo todavía este lunes pasado para poder completarlo y no dejar sin personal a los hospitales de las Salas. Sorpresa, como si no se lo hubiéramos viniendo diciendo nosotros desde hace semanas y en repetidas ocasiones. Siempre lo han negado y este pasado fin de semana se han dado cuenta. Pero así todo no lo han logrado. Según los datos, en el área 1 quedan 4 plazas sin cubrir y en el área 6 quedan 3 plazas sin cubrir después de completar el proceso de traslados hasta ahora. Menos mal que lo iban a potenciar, por cierto. Me refiero al área 6. Lo peor es que la previsible litigiosidad de todo esto nos va a perjudicar a todos. La futura OPE no se va a ver posible tal y como se prometió y ya se comienza a hablar de que se convocará para 100 plazas. Son rumores, es cierto, no son datos y, por lo tanto, podrá interpretar y criticar todo lo que quiera. Pero ya se empieza a hablar de que se van a convocar 100 plazas. Recuerde que hablábamos de 700 vacantes. Si finalmente es así, que podría serlo, mucho va a tener que justificar aquí y mucho va a tener que escuchar el señor consejero. La única razón por la que todo esto ocurra como ocurre es, junto con el económico, que interesa más tener un personal temporal que no ha pasado por el filtro del mérito y la capacidad que no tener a profesionales seleccionados por ley. Luego, cuando aparece un proceso de selección, se llevan las manos a la cabeza.
No voy a mencionar aquí algunas declaraciones que con vergüenza veo en los medios humillando a los profesionales que se desplazan y tratándolos de hacer ver como inútiles e incapaces, con el consiguiente alarmismo hacia la sociedad. ¿Cómo va a ver al servicio público los usuarios si escuchan estas opiniones que tal parece que se tratase del casting de un reality show y no de un proceso de selección de personal en el SESPA? Y el consejero lo veo callado. Dura lex, sed lex, leí hace poco en un blog sindicalista, pero es para aplicar en este caso muy legítimamente. Quizá la solución sería, en parte, una reforma urgente del pacto de contrataciones. Quizá. Probablemente, en cuanto a atención hospitalaria o especializada, menos en atención primaria, sea urgente y perentoria. Y, a la vez, comenzar ya a aplicar la contratación a partir de una bolsa de trabajo por especialidades que tanto rehúye la Administración asturiana y que aumenta las sospechas a las que me referí al principio, de contrataciones temporales y eventualidades que son más convenientes. Se maneja mejor, o se cree que se maneja mejor, la situación en los tiempos de precariedad. Si no hay OPE prevista, se puede influir como se quiera y pasamos de un sistema de gestión gerencialista a uno caciquil. Piensen así el pozo en el que cae el profesional al que, por un lado, se le niega la posibilidad de acceder a los medios que únicamente se encuentran en 1 o 3 hospitales de Asturias, según la técnica, se les niega toda posibilidad y, además, cuando por fin se le ofrece, tarde y mal, se pone en duda su profesionalidad como si fuera un retrasado o un maldito apartado en la isla de Papillón. Otro último punto a destacar y que tiene las consecuencias hoy por hoy vistas es la desactualización de la plantilla orgánica de los centros. Hay servicios en los que la plantilla se nutre de eventuales más que de plantilla orgánica, con la consiguiente alteración que se produce en casos como este de traslado, donde los interinos son desplazados, quedando, sin embargo, en el servicio los eventuales. Alteraciones que se tratan de arreglar, ya le digo, con normas que actualmente están ya rozando la ilegalidad y que van a llevar a una litigiosidad y, si no, al tiempo. Una reciente sentencia al respecto explica que las plazas de facultativos deben estar perfiladas en la plantilla orgánica, no hacerlo ad hoc en las convocatorias a mejor interés del convocante. Interesaría saber cuál es la valoración de esta sentencia y qué enseñanzas extrae, señor consejero. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Desmotivación, fuga de capital humano y de conocimiento, problemas para mantener la asistencia sanitaria y los objetivos de salud. Por cierto, ¿dónde están los objetivos de salud? ¿Dónde está el plan de salud? Bien, ya lo sabemos dónde está. Reflexionando. Enumerados los problemas desde aquí, le planteo alguna solución y ya verá usted lo que hace con ellas. Primero, completar, tras el proceso de traslados actual y sin conocer el camino judicial que seguro se va a iniciar, una OPE con la metodología y las recomendaciones que ya se aprobaron en esta Junta la semana pasada. Se evitarán complicaciones y ahorrarán dinero y problemas a los usuarios, seguro. Que corrija las desviaciones previas y de temporalidad y, a partir de ahí, convocar OPE y traslado, que deben ir juntos por ley, bianualmente. Segundo, establecer de una vez por todas métodos públicos y basados en méritos para la selección de personal facultativo. No utilicen nunca más la excepcionalidad del pacto de contrataciones y, de hecho, jubilen el pacto actual y generen otro previa negociación con quien corresponda. Tercero, actualicen su plantilla orgánica con la inclusión de los puestos y características que sean necesarios y desarrollen una actualización periódica flexible para adaptarse con rapidez a las necesidades reales de cada servicio. En fin, política de personas más que de personal, dirigido a permitir al profesional motivado a centrarse en la atención a su paciente y no en otras consideraciones. Este debería ser el principal objetivo de cualquier política pública en recursos humanos. Gracias. Finalmente, me alegro de oír, primero de todo, me alegro de oír sus palabras, porque hasta ahora no habíamos oído la defensa hacia los profesionales cuya profesionalidad, perdón la redundancia, se ha puesto en duda en medios de comunicación y en primera página, y usted ha permanecido callado, al menos nosotros no lo hemos oído, y me alegro de que diga de las palabras. Respecto a lo que me afirma usted de que yo voy contra la ley porque los eventuales se van, no, lo que estoy diciendo no es que esté en contra de eso. Precisamente le acabo de decir dura lex sed lex, que no significa que la sed se quita con un vaso de agua, sino que hay que aplicar la ley.
lo que critico es que se haya llegado a esta situación en la cual la aplicación de la ley sea tan traumática. Eso no es culpa ni de la ley ni de los profesionales, es culpa de la Consejería y del Gobierno de Asturias, que ha puesto esta situación en marcha. Bueno, de todas sus afirmaciones, lo que me quedo asombrado es cuando dice que esto es una cosa del trabajo bien hecho. Bueno, pues no ha debido escuchar nada de lo que he leído aquí en los 8 minutos anteriores. En fin, he de reconocerle una cosa: su habilidad para negar y envolver un problema manifiesto. En la última intervención, precisamente, la anterior a esta, usted fue capaz de sacarme un publireportaje basado en un informe de que usted valoró 143 páginas cuando nosotros le habíamos mencionado la 144, con un par. Hemos visto cómo ha negado usted evidencias no ya científicas, sino astronómicas. Ya en cierta ocasión le dije que realiza usted una envolvente como táctica de respuesta vana y llena de medias verdades, para luego envolver la situación diciendo que como usted ha buscado unas respuestas a unos problemas que ha negado, pero que luego presume de haber sacado la solución porque previó los problemas que había negado y que nosotros le habíamos manifestado. O sea, un lío. Al final, todo llega a contradicción y acabóse del finalizóse, del empezóse, del terminóse. Finalmente, se vanagloria del éxito de sus medidas, que van a arreglarlo todo, terminar con el problema, que me acaba de negar que existe, pero bueno, tal es así que hace unos días decía usted en prensa precisamente que esto, de lo que estamos hablando, el concurso de traslados, tenía solución y que tranquilidad, que todo se arreglaba y todo iría bien, que ya había arreglado usted 11 problemas, creo que decía, dando 11 pasos firmes y seguros. De los 11 problemas que había resuelto se mencionaba, no sé si por usted o por la prensa misma, todos los problemas que han ido apareciendo y que le hemos ido sacando aquí en pleno, puesto de manifiesto en esta Cámara. Parece ser que mencionaba usted los problemas del Área 8, que trajimos aquí ya en octubre y que no existían según su plan, según sus explicaciones. No existían, pero se cesó al gerente. El responsable del pago de una indemnización de 35.000 euros a un profesional y que tenemos tenido que pagar todos los asturianos, todos los contribuyentes. Por cierto, mientras sacan y no sacan OPEs, este y otros 3 profesionales mencionados han sido contratados en León. Lo digo para que lo sepa. Interinidad. Luego se queja de usted de que no tiene pediatras, de que no tiene médicos de atención primaria, ni en Llanes o en Taramundi. Pues estos se han ido a la bañeza. Uno de estos pasos fue la problemática planteada por los swaps, que dijo usted. Tengo que recordarle a usted cómo se resolvió ese problema después de haberlo traído aquí a la Cámara, después de haberlo negado usted y después de arreglarlo. Lo mismo con los SAC. Otro paso firme que ha dado la Consejería, un paso firme después del empujoncito que le tuvimos que dar aquí, trayéndolo el Partido Popular a esta Cámara, defendiendo la postura y dejándolo ahí, como se dice normalmente, a huevo, para que usted lo pudiese arreglar. Todos los problemas que usted arregló o fueron consecuencias del desastre de gestión por usted heredado y aceptado y asumido y, por lo tanto, hago suyos, el desastre, o fueron planteados por este que les habla y que usted negó firmemente, además. Ahora niega un problema del que se le advirtió hace tiempo. Usted lo niega, pero todos los actos por usted realizados, mal que los niegue, son consecuencia directa de poner contención a las amenazas percibidas. Usted no hace previsión. Usted ve un problema, o se lo enseñamos nosotros, mejor dicho, y tras negarlo empieza a actuar. No pone usted remedio al problema, pues no tiene usted política. Gestiona el problema según va saliendo y a veces la mayoría se le va de las manos. Ocasiona un caos y se pone a trabajar poquito, tampoco hay que pasarse, no se vaya a cansar. El problema se soluciona más o menos, pero las consecuencias ocasionadas por la inexistencia de una política seria manifiestamente liderada por un SESPA Consejería nos lleva a malvivir durante un largo periodo de tiempo. Tiempo en el que la no solución definitiva del problema lleva al agotamiento de las medidas tomadas y a la aparición de un nuevo problema mayor que el anterior y consecuencia de la chapuza previa. Vuelvo a repetirlo, la falta de liderazgo clara, la falta de empuje y líneas de actuación claras en la Consejería de Sanidad y en el Gobierno en general, líneas de actuación no manifestaciones insolventes y vacías como hace usted, es manifiesta. Actúa usted a voces, con soflamas políticas, soflamas de enganche a un programa siempre incumplido y que le sirve de maquillaje. Sanidad pública, igualdad, gratuidad, universalidad. Mire, nunca, 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 con ningún gobierno socialista han podido ustedes cumplir ninguno de esos grandes objetivos. Nunca, jamás. Jamás.
De hecho, lo que les duele es que ha sido precisamente el Partido Popular, desde el Gobierno o desde la oposición, el único que ha podido alcanzar esos objetivos o al menos acercarse a ellos, dejándolos a ustedes siempre en evidencia y lejos, lejísimos de la línea de meta. Cada vez que repiten las soflamas, los soflamas, ponen más en evidencia su fracaso y la grandeza del Partido Popular al resolverlos. Gracias, señor Suárez.